Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla de esta tarde. Su título es ¿Cómo perder el miedo al miedo? Dicen que había un día un labriego trabajando en el campo, trabajando la tierra, y vio que por el camino pasaba la peste. Y le preguntó, ¿dónde vas, peste? Y la peste le contestó, voy a la ciudad, voy a matar a 5.000 personas. Pasaron unos días, seguía el labriego allí en su tierra labrando y trabajando y vio que venía la peste otra vez por el camino y le increpó, le dijo, peste, eres una mentirosa. Dijiste que matarías a 5.000 y has matado a 25.000. Y la peste le contestó, no, yo no soy una mentirosa, yo he matado a 5.000, el resto murió de miedo. Claro, el miedo es muy importante en la sociedad en la que vivimos, a nivel colectivo y a nivel individual. Por eso es importante que en una situación como la que nos encontremos ahora mismo, prácticamente en cualquier situación, pero sobre todo en la que estamos viviendo ahora mismo, que nos planteemos algunas reflexiones y tengamos en cuenta algunas ideas respecto de lo que es el miedo. ¿Cómo perder el miedo al miedo? En principio, 5 ideas importantes. Debemos aprender a afrontar los malos momentos. De este libro de Bernabé Tierno he elegido para hablar de cómo afrontar los malos momentos una frase de León Tolstoy que dice, el secreto de la felicidad no consiste en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. El hecho de que una persona reaccione de una manera o de otra muy distinta ante el mismo evento quiere ya decir mucho. Es que hay una parte que ponemos nosotros en esa eventualidad. El segundo punto a tener en cuenta sería cuidar mucho nuestro pensamiento. De este mismo libro, una frase de Stephen Crane que dice, el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Es una frase recurrente que también se la hemos escuchado atribuida a Buda o incluso atribuida a Mahatma Gandhi. Pero cualquiera que se plantee seguir los pasos de un filósofo, nos convertimos en lo que pensamos. Si yo pienso en negativo, probablemente me encontraré con algo negativo porque lo estoy creando, porque creer es crear. El tercer punto importante a tener en cuenta es gestionar correctamente la incertidumbre. Esa pérdida de seguridad que nos trae esa incertidumbre, ¿no? Para ello he elegido una frase de Miguel de Unamuno, no podía ser de otra forma, que dice, la vida es duda y la fe sin duda es solo muerte. Claro, entre otras cosas, estamos hablando desde un principio del miedo, y el miedo es una de las 6 emociones primarias y básicas del ser humano. Si no gestionamos bien esa emoción, pues probablemente la inseguridad va a aparecer en nosotros. No hay nada seguro bajo el sol, pero el aprendiz de filósofo debería de aprender a vivir y a convivir sin inquietarse con la incertidumbre y la inseguridad que conlleva, evidentemente. El cuarto punto interesante es gestionar las emociones y los sentimientos que nos producen. Para ello he elegido una frase de Luc de Clapiers que dice, los grandes pensamientos vienen del corazón. Las emociones tenemos que expresarlas abiertamente. No es malo tener miedo. Ya lo iremos viendo a lo largo de la pequeña charla que estamos dando. No es malo tener miedo. Lo malo es no gestionarlo correctamente. Y por último, como punto interesante, es a aprender a aceptar lo inevitable, porque forma parte de nuestras vidas. Y he elegido una frase de Winston Churchill que me encantó. Cuando la vi, os la leo. Decía, contentémonos con lo que nos ha sucedido y demos gracias por todo aquello de que hemos sido preservados. Aceptemos el orden natural en que nos movemos, acompasemos el ritmo misterioso de nuestros destinos,
tal como tiene que ser en este momento de espacio y de tiempo. Atesoremos nuestras alegrías, pero no deploremos nuestros pesares. La gloria de la luz no puede existir sin las tinieblas. La vida es un todo y el bien y el mal deben ser aceptados juntos. Evidentemente hay que tener en cuenta que esta frase Winston Churchill la dice, bueno, después de haber vivido pues un periodo de guerra muy duro, como fue la Segunda Guerra Mundial, pero que no le falta razón. Tenemos que aprender a aceptar lo inevitable porque evidentemente forma parte de nuestro vivir, de nuestra propia existencia. Hemos dicho antes que el miedo es una de las 6 emociones básicas del ser humano. Las otras son la tristeza, la ira, la alegría, el asco, la sorpresa, el odio. Y ustedes diréis, vale, pero el miedo no es tan básico. No, sí, el miedo es básico y además muchas veces se presenta pues junto con ira, junto con odio, junto con sorpresa, pero sí es miedo. Pero el miedo tiene un papel fundamental en nuestras vidas, sobre todo en lo que es la supervivencia. Por eso es bueno, porque nos ayuda a sobrevivir. Lo que hace malo del miedo es que se convierta en algo disfuncional, cuya consecuencia es incluso peor que la del propio evento que nos produce miedo. Y valga como demostración, como prueba, como ejemplo, el estrés. El estrés está formado por situaciones de miedo que se han hecho disfuncionales. Y así nos va en pleno siglo XXI. Ya la conocían, el miedo ya lo conocían los cazadores de mamuts, los mismos que se escondían en la cueva cuando había grandes tormentas y no entendían, todavía no habían entendido el rayo, el poder del rayo, el poder del trueno. Los mismos griegos y romanos lo incluyeron dentro de su lista o de su nómina de dioses, probablemente esperando que llegase la ocasión de pedir algún favor al dios del miedo. Los filósofos desde el pasado han reflexionado sobre el miedo, han dado sus pensamientos y hoy, en pleno siglo XXI, aún seguimos reflexionando sobre el miedo, aquí y ahora. El miedo tiene una particularidad y es que nos hace perder la capacidad de racionalizar las cosas, ¿no? La primera aparición estelar del miedo en nuestra cultura occidental se produce en la Ilíada, cuando podemos leer que el dios Ares iba al campo de batalla acompañado por sus hijos Fobos y Deimos. Fobos era un tipo de miedo que produce pánico. Así que imaginemos el campo de batalla, Fobos produciendo pánico, los enemigos huyendo y por retaguardia les aparecía el hermanito Deimos, que era un tipo de miedo que bloqueaba, que paralizaba. La batalla estaba ganada, obviamente. Desde entonces se produce en nosotros, en el ser humano, una dicotomía. La dicotomía es importante. Estar entre los dos polos, dar miedo y tener miedo. Curiosamente, cuando algunos de nosotros, bueno, yo creo que todos, ¿no?, habremos sentido en algún momento determinado y podemos analizar nuestro pasado, si merece la pena hacerlo, podríamos llegar a la conclusión de que en algún momento determinado hemos intentado dar miedo. Pues si analizamos mucho y recapacitamos mucho y tal, probablemente nos demos cuenta que cuando intentamos dar miedo fue porque teníamos miedo. Y ese es uno de los factores que produce el miedo, ¿no? La capacidad de huir o la capacidad de luchar. El problema es que muchas veces podemos ponernos a luchar o a afrontar ese miedo por medio de la violencia y probablemente hemos caído en una trampa en la que nos podemos encontrar. Esa trampa la veremos un poco más adelante. Juan Manuel de Farmiñán, en su libro Una filosofía práctica de nuestro tiempo, cuando nos habla del miedo futuro en lo colectivo, nos dice que es una pena que ese miedo podría servir para poder crear una comunidad fraternal y que desgraciadamente sirve para todo lo contrario. Se produce disgregación y al final es una lucha de todos contra todos y se ensalza el viejo axioma de que el hombre es un lobo para el hombre. Qué pena,
que podría ser al contrario y ensalzarse la frase o el viejo axioma senequiano de Séneca, evidentemente, de que el hombre debería de ser sagrado, ¿no? El hombre debería ser sagrado para el hombre. Pero bueno, cada vez que nos encontramos en un suceso, imaginamos un perjuicio y con ese perjuicio, pues al final lo que nos ocurre es que entramos en una fantasía mental cuyas consecuencias pues son graves. Y ya sabéis que la fantasía nos hace levantar los pies del suelo, por lo cual perdemos un poquito de racionalidad. El miedo nos lleva a un bloque mental, con lo cual es mejor no pensar. Porque si pensamos, pues nos vamos a ver abocados a tener que coger dos caminos. Uno, que es el de la depresión o huir, y el otro es el de la euforia o luchar. Y el miedo visto como parada súbita de cualquier actividad humana es bueno porque nos permite, de alguna manera, poder analizar ante qué riesgo nos encontramos y ese análisis del riesgo creo que nos ayudaría a tomar una decisión antes que quedarnos bloqueados y paralizar nuestra actividad como seres humanos. Tal y como cuenta Michel Echenique, la sociedad no nos preparó, desgraciadamente, para afrontar el miedo, sino todo lo contrario, a tener miedo del miedo. De ahí el título de esta charla. Filosóficamente hablando, yo creo que el estoicismo podría ser un sistema de pensamiento que nos ayudaría bastante porque, y de hecho yo creo que nos viene ayudando desde el pasado, porque nos enseña a gestionar el miedo y otras emociones. Sin duda es una propuesta interesante porque de alguna manera nos enseña a frenar y separar aquello que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Y eso evidentemente nos ayuda a focalizarnos en lo primero, en lo que podemos controlar. Con lo cual, lo que no controlamos, pues no me voy a permitir el lujo de entrar ahí, como él decía, es perder el tiempo. Aprender a disminuir nuestra reactividad emocional puede ser, dicho en lenguaje coloquial y como se habla hoy, un superpoder, entre comillas. ¿Por qué? Porque detener el pensamiento rumiante y comparador, ese pensamiento que nos hace estar todo el día comparando una cosa con otra, pues nos hace poner en lo peor. Así que detener eso sería pues lo conveniente, ¿no? Qué duda cabe que todos pasamos en algún momento de nuestra vida momentos difíciles. Está claro, todos lo hemos pasado. Pero bueno, todos no reaccionamos de la misma forma. Llegado a este punto, yo creo que es bastante importante preguntarse si sabemos qué es lo que nos gusta de nosotros o qué es lo que no nos gusta de nosotros. O dicho filosóficamente, ¿conocemos realmente nuestros pandavas y conocemos realmente nuestros kuravas? Porque siendo así, si yo conozco aquellas cositas negativas que tengo yo, pues me puedo permitir el lujo, como aprendiz de filósofo, trabajar en ello. Claro, que trabajar es una palabra que cuesta trabajo, entre comillas, porque hay que poner voluntad y acción. En fin, vivir confinados en nuestras casas puede deberse a puede tener muchos orígenes. Yo qué sé, mira, desde el punto de vista penal podríamos tener un arresto domiciliario. El que estamos viviendo ya es demasiado largo, pero es por nuestro bien. Este confinamiento no se debe a un tema penal, como todos sabéis, se debe a una pandemia provocada por un virus, es un bichito, que a tenor de lo que dicen algunos científicos, es un bichito de poca monta, pero que tiene, de conformidad con su carga viral, es bastante letal. Y además es altamente contagioso y además es altamente selectivo. Porque la verdad es que selecciona, por lo que se ha ido viendo, a unas parcelas de la sociedad, ¿no? A unos estratos de la sociedad. Personas mayores, personas con patologías previas. Eso crea mucha incertidumbre, aunque probablemente no lo planteemos así. Yo creo que crea incertidumbre en sí mismo, ¿no? Y eso, de alguna manera, esa incertidumbre nos provoca miedo. Demasiados rumores, demasiada información,
Demasiada desinformación, también es bueno decirlo, demasiados estudios que nos llegan a través de las redes sociales y todas gratuitas, LinkedIn, Facebook, incluso el propio WhatsApp, el Twitter, y todo eso va inundando de información nuestro cerebro, y al margen de eso, lo que hablamos con otras personas, todo eso va creando una bolsa de información sobre información y desinformación que al final lo único que hace es crear incertidumbre, y la incertidumbre, cuando no se anda con conocimiento, pues produce dudas. Las dudas nos llevan pues probablemente a tener miedos, y esos miedos pues nos pueden llevar a bloquearnos, y ese bloqueo, como ya hemos dicho antes, no es bueno. Séneca decía en Cartas a Lucilio que los rumores no resuelven guerras, sino individuos, y que sufrimos más por las cosas que imaginamos que por aquellas cosas que realmente vivimos. Él nos cuenta en Cartas a Lucilio que de alguna manera nosotros accedemos a la información de forma muy rápida y no contrastamos esa información, no la examinamos. Y ante ese no examen de la información y creernos a pie juntillas lo que nos está llegando, pues nos acobardamos. Decía él concretamente, como soldados que escapan de un campamento por un poco de polvo levantado por el ganado. Decía, entramos en pánico al dispersar algún rumor sin verificarlo. Él mismo decía que ese tipo de miedo es un miedo de cobardes. Pues claro que es de cobardes, porque de cobardes y de simples, porque no estamos siendo fieles a nuestra propia dignidad en el sentido de contrastar esa información que nos ha llegado. Hace unos días me llegaba por WhatsApp unas imágenes que se pretendían que eran dichas por Ramón Tamames, por el lenguaje utilizado y por las cosas que se decían. A mí me pareció raro que Ramón Tamames hubiese dicho eso conociendo su origen político, su origen ideario. Y no hice ningún tipo de comentario al uso, sino que dije, ¿qué me extraña que Ramón Tamames piense así? Al poco tiempo, otro amiguete que estaba al liqui de este tema, pues corrió desmintiendo el bulo y además haciendo ver que esa persona que salía ahí, aunque se parecía muchísimo, muchísimo a Ramón Tamames, no era Ramón Tamames, sino un señor de una rama política bastante dura. Por eso pongo este ejemplo, que lo he vivido recientemente, porque si no contrastamos la información, pues podemos luchar o huir. Huir sería deprimirnos porque las noticias llegan a desbordarnos, o otra que sería luchar y ponernos como un energúmeno, auténtico energúmeno por un medio social, pues probablemente haciendo más daño del que estaba haciendo realmente esa noticia, ¿vale? Como decía Séneca, es un rumor de cobardes porque hay que ser un poco valiente para contrastar la información y tener la paciencia de soportar y aguantar el tirón antes de hacer cualquier opinión o dar cualquier opinión. Si analizamos un poco todo esto, en relación con lo que decía Séneca, él mismo decía, ¿cuántas veces sucede lo inesperado, pero que hemos imaginado? Muy pocas. ¿Cuántas veces lo esperado sucede? Pues verdaderamente pocas. Si lo analizamos, tanto lo que esperamos que va a pasar en negativo como en positivo no suele llegar, a menos que hayamos tenido pues ese momento de comunicación con el Budi, ¿no? Con la intuición, ¿no? Pero sin embargo a todos nos pasa, y eso, según Séneca, es perder tiempo, sola y exclusivamente perder tiempo. El miedo, según Echenique, no el de Podemos, sino Echenique y Sasa, Michel, decía que el miedo es una fuerza de la naturaleza y que no es atributo de ninguna persona. Por lo tanto, ya sabemos que el miedo es inherente al ser humano. Nos acompaña desde el mismo momento en que nacemos y hemos visto que hemos perdido la protección de una placenta, de un cordón umbilical y de una paz y un silencio impresionantes. Michel nos habla del miedo como uno de los principios de vida, un código de conducta basado en la dignidad personal.
No puede haber nada por encima de este principio, ni siquiera estando en peligro la integridad física. Se trata de desarrollar un tipo de fidelidad que regiría nuestra existencia. Aquí Michel nos habla de una forma, a mi entender, muy profunda, en el sentido de que todos somos socialmente responsables de nuestros actos y que tenemos que controlar, gestionar nuestras emociones de forma que no nos controlen ellas a nosotros, sino al revés, nosotros a ellas. Tanto la ira, como la tristeza, etcétera, etcétera. Por lo menos las 6 emociones básicas. Si esto fuera de emociones, pues hablaríamos de que hay emociones más complejas, ¿no? Perdón. El miedo se relaciona evidentemente con el poder, y cuando aprendemos a relacionarnos con el miedo, aprendemos a relacionarnos con el poder. Por eso quien gestiona el miedo tiene un superpoder, aquello que decíamos antes. El verdadero poder interno no es ausencia de miedo, sino la consecuencia de una buena gestión del mismo. Es decir, yo no puedo erradicar las emociones, eso ya lo decían los estoicos hace muchos años. Lo que sí puedo hacer es gestionarlas. Y ahí tenemos, nosotros que somos aprendices de filósofos, un gran camino por delante, inmenso camino por delante para trabajar. Nuestra relación con el miedo surge de la eliminación del egoísmo. Cuando te das a los demás, la única vía, según dice Echenique, y yo estoy de acuerdo con él, es la superación del miedo y la superación de un miedo colectivo. La sociedad es un conjunto de personas que puede ser una masa temerosa o una masa compuesta por la suma de individuos que son libres, que sienten de alguna manera la responsabilidad de estar dentro de esa sociedad y aportar lo mejor de cada uno. Y en ese sentido, las sociedades yo creo que serían más justas. Imaginen que todos y cada uno de nosotros sabemos que somos responsables de lo que estamos haciendo y de que todo aquello que hagamos puede influir en nuestro entorno e influir en las personas que nos rodean. Habría que ser un poco humano para hacer algo que hace daño a los demás. Es verdad que hay veces que hacemos daño y no lo sabemos, pero si nos sentimos responsables y estamos gestionando el miedo correctamente, yo creo que sería más justa, más sencilla la sociedad y al mismo tiempo seríamos todos más valientes. Uno de los burlos que corren últimamente por ahí lo hace como si fuera uno de aquellos dragones de 7 cabezas propio de los cuentos medievales, ¿no? Y es que, ¿cómo va a ser la vida cuando termine la pandemia, ¿no? Pues una incertidumbre más al saco y vamos a añadir más miedo. Recientemente hemos escuchado que si el no sé quién perteneciente al gobierno ha dicho que sería una gran idea recortar pensiones. Otro miedo al saco. Bueno, estas cosas habrá que contrastarlas y, hombre, yo como jurista, mientras que no lo vean el BOE, pues no me lo voy a creer. No vayamos a formar parte de este circo dándole más viveza a ese fuego, ¿no? Estoy recordando que el filósofo Aristóteles, cuando estudiaba al miedo, ¿no? En su análisis sobre Fobos, llegó a darse cuenta de cómo, o sea, el análisis de Aristóteles concretamente iba directamente a ver cómo influía Fobos, el miedo, en nuestra psique, ¿no? Y de hecho ahí salen a relucir una serie de conceptos, a mi forma de entender bastante interesantes, como son patos, ethos, andreia, exis, que entre otras cosas, y esto lo dejo para los que son buscadores y les gusta profundizar sobre las cosas, pues nos está hablando de unos recursos comunes, recursos para motivar, de prudencia, de violencia, y yo creo que es interesante, por lo menos, dejar la reseña respecto de lo que nos comenta Aristóteles en ese análisis que hace sobre el miedo y sobre esos conceptos que lleva correlacionados, ¿no? Sobre todo
la prudencia, que todos sabéis que Platón la subió al honor de virtud, ¿no? La prudencia es una virtud, ¿no? La prudencia en estos días yo creo que tiene un campo para trabajarla bastante importante. Como decía nuestro maestro Jorge Ángel Libraga y Delia Steinberg, en su Patología del Miedo, que fue un documento que escribieron hace muchísimo tiempo, nos dicen que el miedo al cambio llega a tomar posesión a nivel físico y mental del ser humano, y que además se manifiestan de muchas maneras: miedo a la aventura, miedo al éxito, miedo a perder cosas, y además ellos dicen que el hombre es un animal de costumbre, y es verdad. Y con esto, ¿qué quieren decir nuestros grandes maestros? Pues lo que quieren decir es que si somos gente de costumbre, pues nos va a costar mucho cambiar nuestras costumbres. Porque además, como aspirantes a filósofos, es de primer orden y fundamental cambiar al menos nuestra conciencia. Cuando ésta emerge, el despertar de la conciencia es muy importante, porque cuando despierta la conciencia, pues emergen a su vez simultáneamente un cúmulo de cambios que se relacionan con el despertar de la conciencia. Nos avisan, Libraga y Steinberg nos avisan de que esto es un trabajo que tiene que hacerse frente a frente uno mismo, sin esperar aplausos y sin hacer caso de las críticas. Es un trabajo interno, individual. Es importante que no temamos al pasado, ni al presente, ni al futuro. Porque cualquier pensamiento al respecto nos va a bloquear, y si nos bloquea no ganamos nada. Lo único, como decía Séneca, perder el tiempo. El filósofo, según decía Delia Steinberg, debe aprender a distinguir lo bueno de lo malo y sostener las ideas que tenemos y diferenciarlas de aquellas otras que son opuestas, siempre, evidentemente, con la voluntad y con la acción. No solo con la voluntad se gana todo, tenemos que ponernos en acción. La voluntad nos va a ayudar a mantener la acción, pero si la acción no se ha originado inicialmente, con la voluntad solo no vamos a hacer nada. A los que estáis escuchándome esta tarde os puedo decir, vamos a ver, nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para ser lo que uno quiere ser. No hay límite en el tiempo y cada uno lo hará cuando tenga que hacerlo. O no hacerlo, porque no hay ninguna norma, solo depende de ti. Vas a llegar donde tú quieras llegar. Si en una época como esta, tan llena de incertidumbre, con un horizonte bastante gris, a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel personal, en cuanto a la posibilidad que tenemos de relacionarnos, ya no solo con amigos, sino también con seres queridos propios de la propia familia. Hay familias que no pueden ir a ver a los abuelos están solitos y a lo mejor alguno pues se atreve a ir para cuidarlos cercanamente, llevarle sus cuestiones necesarias. Tanta información, tanta desinformación que nos crean una campana, porque nuestra mente vuela y nos crea una campana de incertidumbre. Bueno, si tú quieres cambiar eso, lo puedes hacer y no hay ningún momento especial para empezar, cuando tú quieras. ¿Vale? De todas las cosas podemos sacar una lectura positiva o una lectura negativa. Yo espero que todos vosotros de esta pequeña charla que tenemos hoy saquéis aquello que hayáis visto positivo para vosotros. Pongáis la voluntad y la acción en cambiar ciertos aspectos que os hayáis dado cuenta en los que estáis fallando. Todos lo hacemos. Espero que veáis cosas en ese futuro incierto que se nos plantea que os sorprendan, que conozcáis a personas que tengan puntos de vista distintos al vuestro, porque servirá como colofón, ¿no? Nos va a servir de ejemplo, de campo de trabajo para poder analizar
si lo estamos haciendo bien, correctamente, a nuestros intereses o no, en el sentido de gestionar esa emoción que es el miedo y otras emociones que ya hemos visto que están correlacionadas. Pongamos en práctica esa maravilla que nos dieron, de herramienta que nos dieron los estoicos, de saber frenar y antes de tirarnos al agua sin saber si hay, a la piscina sin saber si hay agua o no, pues que miremos a ver si hay agua, ¿no? Pues cuando antes de rompernos y rasgarnos las vestiduras, pues analicemos qué información tenemos, ante qué estamos actuando y nos preguntamos sobre todo si estamos actuando así por miedo. ¿Vale? Yo espero que aquellos que podáis cambiar varios aspectos de vuestra vida relacionados con lo que estamos hablando, el momento viene oportuno para poderlo hacer. Si estáis orgullosos de vuestra vida, de vuestra forma de vida y creéis que no tenéis que cambiar nada, pues no lo hagáis. Y aquellos que veáis que no os gustan ciertos aspectos, pues pongáis manos a la obra, trabajad con vuestra acción y vuestra voluntad y cambiad lo que tengáis que cambiar. Y si no os sale bien, pues yo os deseo de todo corazón que tengáis la fortaleza de empezar de nuevo sin dejar el empeño de cambiar lo que queréis cambiar. Yo no sé si os va a servir de algo esta pequeña charla que hemos tenido. Se trataba de hablar de 4 ideas en la que hemos visto que, sobre todo, el miedo no lo podemos erradicar, forma parte de nuestra esencia de vida. Gracias al miedo estamos aquí, hemos sobrevivido a lo largo de miles de años, pero lo que no podemos permitir, por lo menos aquellos que somos aprendices de filósofos, es que el miedo nos controle, nos bloquee y se adueñe de nuestras vidas. Para eso tenemos herramientas que son las que hemos dado esta tarde y que podemos utilizar. Yo os voy a dejar ya, os mando un beso a todos, os quiero mucho y espero que estéis bien. Hasta luego.